Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, Nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, Una pala de enterrador. sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo, Porque aquí en Mar del Plata gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. en el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa número 6, temporada número 13 de Al Carajo, comenzando acá. Bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín en la conducción, junto con Mavi Sosa, Juan Francisco Martínez Pería y todo el equipo. Te llevamos durante 60 minutos por distintos destinos políticos, sociales y culturales de América Latina y el Caribe, país por país y región por región, sonando este programa en cerca de 50 radios de la República Argentina, de Chile, de Uruguay, de Bolivia, radios comunitarias, radios populares, radios campesinas, radios cooperativas, también radios universitarias y escolares y radios públicas de diferentes regiones. Nos ponen cada una semana a semana en los días y horarios correspondientes a cada grilla de programación, en las antenas y a través de las antenas en los territorios, y también estamos en la red de redes a través de las plataformas, por internet, de manera remota, virtual, en las aplicaciones, en los portales. Tenemos un canal de YouTube, Al Carajo Radio, un sitio en la plataforma iVoox con material de esta temporada y de las temporadas anteriores, y vía redes sociales existimos en Instagram, en Twitter y en Facebook, siempre con el nombre Al Carajo Radio. Allí nos pueden seguir e ir encontrándose con cada una de las acciones, informaciones, análisis, entrevistas e informes especiales que compartimos episodio tras episodio. En esta emisión que comenzamos acá, ya nos vamos a la recorrida por los titulares con la información de toda América. Un sello indudable de estos últimos días es la elección de Costa Rica, ganada por el centro derecha Rodrigo Chávez, un país en el centro de América que permanece pintado del color de los alineados con los Estados Unidos, mientras algo de eso estaremos contando acá, en esta oportunidad, a lo largo del programa. En otros países se sigue avanzando hacia cambios importantes, caso Brasil y Colombia, que tienen elecciones este año y aparecen cada vez mejor posicionados Lula, del Partido de los Trabajadores, y Gustavo Petro, de Colombia Humana, respectivamente. Eso y más tenemos para desarrollar, además columna de historia, además música, canciones desde los distintos puntos de la patria grande, y también comidas y lecturas como condimento. Empezamos a recorrer ya titulares importantes y desarrollo informativo de los mismos acá. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Costa Rica, el electo Rodrigo Chávez anunció que revisará el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. En su primera conferencia de prensa tras su triunfo en el balotaje, el dirigente adelantó que buscará renegociar con el organismo crediticio, ya que el paquete que está vigente actualmente es, según él, poco ambicioso. El programa ampliado de Costa Rica con el FMI había sido aprobado el 1 de marzo del 2021 por el gobierno saliente para un plazo de 3 años por un total de cerca de 1.778 millones de dólares. De esos fondos, el gobierno del saliente presidente Carlos Alvarado ya recibió un desembolso de 293 millones en julio del año pasado y otro por 284 millones el pasado 29 de marzo. Chávez calificó ese programa como inadecuado y afirmó que seguirán la conversación con el staff de Kristalina Georgieva para buscar un nuevo esquema de metas y desembolsos que permita evitar que haya una fuga de capitales, un golpe fuerte a las tasas de interés y una devaluación del tipo de cambio. Además, también manifestó que pondrá en revisión la Ley Marco de Empleo, aprobada en la Asamblea Legislativa por el gobierno que se va, que había sido directamente pedida por el establishment económico para recortar el empleo público y es rechazada por los gremios por su carácter ajustador, privatizador y neoliberal. Al carajo. En Bolivia se reinició el juicio contra la expresidenta de facto Yanine Áñez. Las audiencias orales se reinstalaron el pasado lunes 4 de abril con una extensa jornada realizada de manera virtual y con una protesta de familiares de víctimas de las masacres de Sacaba y Sencata en la puerta del penal de Miraflores de La Paz, donde Áñez se encuentra detenida hace un año y desde donde sigue el juicio por vía telemática. Días atrás, el proceso había sido suspendido por problemas de salud de la acusada, que debe responder por 15 transgresiones a la ley y a la Constitución cometidas en el mecanismo de su proclamación como jefa de Estado en noviembre del 2019, en lo que constituye la causa conocida como Golpe de Estado 2. Además, Áñez está apuntada junto a los exministros Álvaro Coimbra y Rodrigo Guzmán y a jefes policiales y militares por delitos de sedición, conspiración y terrorismo en la causa llamada Golpe de Estado 1, que incluye los crímenes cometidos en la represión de las protestas contra la destitución forzada del gobierno de Evo Morales. Tras el reinicio de las acciones, la acusada se victimizó a través de sus redes sociales, considerándose como una presa política y denunciando tortura sistemática por parte de un tribunal inhumano que abusa del delicado estado de salud de una mujer enferma e indefensa, según sus dichos. Por su parte, la referente de la Asociación de Víctimas de la Masacre de Sencata, Gloria Kisbet, rechazó las dilaciones del proceso contra la exmandataria y denunció que aún no hay juicio de responsabilidades, no hay sospechosos ni detenidos, ni se identificaron a los responsables de las muertes ocurridas durante su mandato. Al carajo. En México, López Obrador busca avanzar con su proyecto de reforma energética. El presidente realizó un llamado a algunos sectores de la oposición a apoyar su iniciativa, que determina que el Estado realice en exclusiva la explotación del litio. Además, la ley le da atribuciones a la Comisión Federal de Electricidad para conducir la actividad estratégica de generación y distribución de la energía, poniendo, según el enunciado, el interés común por sobre el de las compañías privadas del sector. Para el debate parlamentario, la coalición opositora Va por México, integrada por el PRI, el PAN y el PRD, anunció que votarán en contra y presentaron una contrapropuesta de iniciativa en la materia. Sin embargo, AMLO se dirigió a los legisladores que pertenecen al sector más nacionalista del Partido Revolucionario Institucional y los convocó a no ser empleados de los grupos de intereses creados por las corporaciones privadas, a que sean fieles a sus banderas históricas, a rebelarse y a no ser traidores a la patria. En tanto, en la acción legislativa, el coordinador del oficialismo en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, afirmó que su bancada coincide en 6 de las 12 propuestas presentadas por la oposición en su contrarreforma y que estarían dispuestos a incorporarlas al proyecto oficial para buscar consenso para su aprobación. Al carajo. En El Salvador, denuncian detenciones arbitrarias y violación de derechos por parte de las fuerzas de seguridad. Los casos fueron señalados en el marco del estado de excepción impuesto por el gobierno de Nayib Bukele, anunciado como herramienta para combatir la inseguridad y enfrentar la violencia de las pandillas. La medida, puesta en vigencia con aprobación del Congreso desde fines de marzo, otorga facultades especiales a la policía y al ejército y dejó en pocos días, como balance, la detención de alrededor de 5.000 personas en distintos operativos realizados en barrios periféricos de la capital y en los principales centros urbanos.
Frente a esto, el procurador para la defensa de los derechos humanos de El Salvador, José Apolonio Tobar Serrano, informó que le han entregado al organismo alrededor de 70 denuncias de abusos policiales, detenciones violentas y selectivas y afectaciones de derechos civiles. El funcionario instó a las autoridades pertinentes a regirse por el principio de legalidad establecido en las normas que abordan los procesos de esa naturaleza. En ese contexto, Tobar convocó a la población a que denuncien sin miedo cualquier violación que experimenten en sus derechos en el marco del estado de excepción y que confíen en que la Procuraduría los va a proteger frente a los abusos que pueda cometer el Estado. Así habló el representante de Derechos Humanos salvadoreño contra las consecuencias de esta política de mano dura del presidente Bukele. No defendemos delincuentes, no vamos a defender delincuentes, vamos a defender los derechos que le asisten a cada persona en los diferentes contextos en los que se encuentran. Y eso debemos dejarlo en claro para que la población entienda que nosotros estamos del lado de los vulnerables. Somos parciales en favor de las víctimas. Y en ese sentido también hacemos el llamado a la población para que toda aquella persona que se considere afectada en sus derechos, cualquiera que éste sea, pues acuda a nuestras instalaciones y confíe en que le vamos a dar una solución, le vamos a apoyar en las afectaciones que esté teniendo. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Y después de las noticias, en este solemne acto le entregamos el Ministerio de Musicalización del programa a nuestra compañera Mavi Sosa. Seguimos recorriendo América Latina y el Caribe, también a través de las canciones. Hola Pablo, hola a la audiencia de Al Carajo. Hoy musicalizamos con ritmos urbanos de Paraguay. En este caso vamos a escuchar Las Hijas de la Alquimia, que es un dúo de rap femenino con alto contenido social en sus letras, un alto contenido contestatario y muy reflexivo. Está integrado por la argentina Estefanía Ramos y la música paraguaya Ingrid Fernández. Este proyecto comenzó a inicios de 2019. Esta canción, Salsurria, forma parte del último disco, Sanarte, y recuperan entre sus letras el estilo poético de las canciones de denuncia y las melodías del mapa musical latinoamericano. Nada que perder, esto ya me lo grabé, ya desperté de este infierno, ya me rescaté. Sírveme otra vez, brindo por el RAP que me llena de lucidez, con mi familia que me acompaña, que me ve crecer. Déjame ser lo que quiera, a mí nadie me para, siempre doy pelea, aunque me arresten, aunque me muera. Cuña en balde, aboliendo toda miseria. ¿Tienes algo que decir? Y esto es mi salsa, para quien lo sienta. Vengo a expresarme a través de letras. Esto es mi salsa, para quien lo sienta. Vengo a expresarme a través de letras. Bailando, sé que lo estás gozando, tu corazón bombeando al ritmo de la base. Estamos conectados, para arriba de la mesa, ya tira todos los platos. Rellenas de juguito de naranja y remolacha que te deja fuerte. Somos la masa, bien relajada, alza tu mano y siente lo que pasa. Estamos en la casa Dejando huella en alguna cabeza hueca y en el corazón de quien sí me comprenda. El dinero a mí no me representa, pienso que no debería obstaculizar los sueños de quien no lo tenga. Esa mierda que no siente, no piensa, con la cara de personas ya muertas que vendieron esta patria, cuesta de lo que sea y a quien sea. Sangre derramada de mis hermanos oprimidos, buscando solo un río y alimentar a sus niños. Pido perdón en nombre de todos esos asesinos. Asesinos. Esto es mi salsa, para quien lo sienta. Vengo a expresarme a través de Las Hijas de la Alquimia, sonando rap de Paraguay, musicalización en Al Carajo de Mavi Sosa. La canción se llama Salsurri. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Y en la continuidad del programa vamos a hablar de colonialismo británico.
de la injerencia, la intervención de la gran potencia de la historia, una de ellas, en este continente, Barbados, Guyana, Malvinas, un montón de territorios que Inglaterra fue dominando y fue controlando a lo largo del tiempo, y también fuera de las fronteras de América. Pero vamos a centrarnos de la mano de Juan Francisco Martínez Pería en la región, en América Latina y el Caribe. Juan, bienvenido, ¿cómo estás? Una vez más en Al Carajo con la historia. Hola Pablo, ¿cómo te va? Hola a toda la audiencia. Bueno, un gusto estar nuevamente en el programa. Y bueno, la idea es hablar un poco del Imperio Británico y hablarlo en un sentido amplio, ¿no? Porque, bueno, el Imperio Británico no solamente tiene una larga historia acá, sino a nivel planetario, a nivel global, ¿no? Una de las primeras cosas que a mí me parece importante señalar, ¿no?, es que cuando se habla un poco de la relación entre Argentina y el Imperio Británico, Inglaterra, en torno a Malvinas, lo que se suele olvidar, digamos, es que no estamos hablando de países en una relación de paridad, digamos, ¿no? Quiero decir, estamos hablando de un imperio o un ex imperio, entre comillas, frente a un país periférico, un país débil, digamos, como la Argentina, ¿no? A mí una de las cosas que más me preocupa es el nivel de análisis muy bajo que hay en los medios de comunicación, muy interesado, muy proimperialista, digámoslo directamente, que hay en los medios de comunicación, sobre todo en la Argentina, ¿no? Y una de las cosas que se ha puesto más en tela de juicio y permanentemente sobre la mesa de parte de los sectores pro-británicos de los medios de comunicación en la Argentina y de los sectores políticos, es esta idea de que la población que actualmente vive en las Malvinas debería hacer un referéndum y debería decidir si quiere estar en la Argentina, con la Argentina, si quiere ser parte de la Argentina o ser parte del Imperio Británico, ¿no? Y esa interpretación es una interpretación totalmente pro-británica, pro-imperialista, falaz, porque esa gente fue puesta por Inglaterra, digamos, ¿no? Esa gente son ingleses que fueron localizados ahí, es un enclave colonial con una población traída desde el imperio, que obviamente frente a eso lo que va a decir es que quiere ser parte del Imperio Británico, digamos, ¿no? Pero lo que más me genera urticaria, y yo diría ira, es cómo eso lo quieren hacer pasar como si fuera realmente una preocupación por la autodeterminación de los pueblos, ¿no? Digo, eso es lo increíble, la gran hipocresía es que, escudándose en un discurso de autodeterminación de los pueblos, lo que se está defendiendo en realidad es a uno de los imperios más terribles de la historia, ¿no? Fijémonos qué locura. Entonces, siempre hay que insistir en esto, porque digo, en esta idea hay autores y hay autoras que se la han dado de progresistas, que han, digamos, utilizado este argumento de autodeterminación de los pueblos. Claro, nosotros, por supuesto, aquellos que tenemos una perspectiva crítica, antiimperialista, por supuesto que creemos en la autodeterminación de los pueblos, pero no es este el caso, ¿no? Esto es una artimaña totalmente falaz para defender los intereses de Inglaterra. Vos fijate, Pablo, y para la audiencia, ¿no? En la Argentina, para aquellos que nos escuchan de otras partes, en Argentina hay un diario muy conservador, históricamente conservador, que es el Diario de la Nación, uno de los diarios más viejos de nuestro país, que en los últimos tiempos, cuando se estaba acercándonos al 2 de abril, estuvieron sacando artículos, notas, ¿no?, donde todo el tiempo comparaban la relación de la Argentina con Malvinas con la guerra de Ucrania. Y resulta que la Argentina era Rusia y las Malvinas era Ucrania. O sea, es un delirio, ¿se entiende? Es una falta de respeto a la razón que la Argentina, que es un país pobre, semicolonial, que sufre el colonialismo directamente, en Malvinas resulta que la Argentina es un imperio o puede ser comparado con Rusia o con cualquier otro país. El imperio es Inglaterra, ¿no? Me parece que esto es algo muy básico, es absolutamente básico, pero hay momentos donde hay que repetir las cosas evidentes. Hay que recordar el pasado y el presente, incluso imperial de Inglaterra. Inglaterra no fue cualquier imperio. No estamos ni siquiera hablando de imperio menor, un imperio periférico. Estamos hablando del imperio más grande de la historia, de un imperio que marcó el devenir del mundo moderno. O sea, no estamos hablando de cualquier cosa. Y obviamente cuando hablamos de Malvinas, tenemos que entender lo que implica Malvinas en términos estratégicos y lo que implicó Malvinas en términos estratégicos para Inglaterra. El Imperio Británico comienza más tarde que el Imperio Español y el Imperio Portugués, que fueron las vanguardias en el siglo XV y XVI, y sobre todo arranca, digamos, lentamente en el siglo XVI y sobre todo en el siglo XVII. Al principio Inglaterra, como otros, eran sobre todo nacientes países que apostaban a la piratería, a los corsarios, ¿no? Y a atacar sobre todo a los barcos españoles, ¿no? España se robaba el oro y la plata de América y los piratas intentaban robarle lo que España se robaba. Pero sobre todo a partir de
fines del siglo XVI, pero fundamentalmente en el siglo XVII, los otros imperios empiezan a hacer pie en América, ¿está bien? Sobre todo en América del Norte y en el Caribe. Y lo interesante es que ellos no encuentran oro y plata en el Caribe ni en América del Norte, entonces empiezan a explotar la tierra. Pero obviamente esta gente no se vino hasta acá para trabajar ellos, y ahí lo que empiezan a hacer es una masiva importación de esclavizados, ¿no? Entonces Inglaterra va a empezar a conquistar parte de Norteamérica y sobre todo parte del Caribe. Recordemos que Jamaica, por ejemplo, era una isla española, pero justamente ellos empiezan a conquistar el Caribe, ¿no? No todo, obviamente, pero parte importante, y sobre todo Jamaica y Barbados, la isla que vos comentabas, Pablo, anteriormente. Y ahí hay una masiva importación de esclavizados, sobre todo en el siglo XVII y fundamentalmente en el siglo XVIII, donde Inglaterra es la campeona de la esclavitud. Inglaterra tuvo un rol absolutamente destacado, el más importante en ese momento, en el tráfico esclavista. Y en el siglo XVIII, una vez que Inglaterra pierde, o sea, Inglaterra, el Imperio Británico tiene como dos etapas, ¿no? La primera etapa, que bueno, es esta etapa de un rol muy importante en la esclavitud y además de la colonización de América, parte de América del Norte y del Caribe. Y una vez que ellos pierden Estados Unidos, ¿no? Ellos empiezan a pensar más en un imperio más económico. Y ahí es donde América Latina, la América ex española, cae bajo las redes comerciales y financieras de Inglaterra, ¿no? Hay que recordar siempre esto porque obviamente Malvinas es una herida abierta muy evidente, ¿no? Pero además de eso, nosotros tenemos lo que fue el imperialismo económico de Inglaterra en las nacientes repúblicas hispanoamericanas. George Canning, que fue primer ministro y fue canciller durante mucho tiempo del Imperio Británico, en la década del 20, él dice: hay que reconocer las independencias hispanoamericanas. Él dice: las repúblicas hispanoamericanas son libres, pero si hacemos las cosas bien, van a ser comercialmente británicas. Y eso es lo que ellos hacen, a través de tratados comerciales, a través de empréstitos y a través de unas primeras inversiones, empiezan a atrapar a nuestros países en redes comerciales, ¿no? Y ahí, que es en 1833, cuando los británicos toman las Islas Malvinas. Las Islas Malvinas estaban bajo jurisdicción argentina, particularmente de Buenos Aires. Había un gobernador que era Luis Bernet, lo expulsan, digamos, y ahí toman posesión de esas islas, las conquistan. Inglaterra ya había querido tener posesión de esas islas, pero España lo había expulsado previamente y España era quien las controlaba. Y la Argentina era el heredero, digamos, habiéndose independizado de España, era quien tenía soberanía sobre esas islas, ¿no? Entonces, además de estas redes comerciales que se establecen en América Latina, Inglaterra conquista las Malvinas. Obviamente, ¿por qué conquista las Malvinas? Porque el proyecto imperial británico, ya desde antes, pero sobre todo en esta época, era el control de los mares, el control del comercio y el control de la industria a través de la Revolución Industrial y el control de los mares, ¿no? Y Malvinas y otras islas como Santa Elena, Ascencio, Tristán y Acuña, bueno, y otras islas eran fundamentales para esto, ¿no? Obviamente los cruces atlánticos. Ahí, por ejemplo, no se sabía que había petróleo en ese momento, ¿no? Pero digo, hoy por hoy, por ejemplo, Malvinas es muy importante por la pesca, por el petróleo. Y después, durante el siglo XIX, Inglaterra, a pesar de que va a mantener esta lógica de un imperio comercial, va a terminar volviendo a ser un imperio que conquista militarmente y conquista territorialmente. Ya desde antes tenemos la conquista de Australia, Nueva Zelanda, ¿no? Pero después hay, sobre todo a fines, en la medida que avanza el siglo XIX, una enorme conquista en África y en Asia. Y con el devenir del tiempo, Inglaterra se va a convertir en el principal imperio del mundo. Eso va a entrar en crisis sobre todo en dos etapas: la Primera Guerra Mundial y sobre todo la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Primera Guerra y la Segunda Guerra son momentos de quiebre, cuando los imperios empiezan a pelear entre ellos. Ese es el momento en el cual los sectores antiimperialistas logran avanzar, y sobre todo a partir de la década del 40 y la década del 50 y sobre todo la década del 60 va a empezar a darse un proceso de descolonización. Recordemos la India, yo no lo comenté, la India pasa a ser colonia británica a mediados de la década del 50 del siglo XIX. También recordemos otra cosa muy importante: la penetración comercial inglesa en China a través de las guerras del opio. Pero bueno, decíamos en la década del 40, ya con la independencia de la India, y después en la década del 50 con la independencia de Ghana, ¿no? Se va a ir dando un proceso de descolonización. Pero algo fundamental, ese proceso de descolonización nunca fue total. Inglaterra sigue teniendo colonias en el Caribe, ¿no? Sigue teniendo colonias en el mundo, sigue teniendo colonias en el Atlántico, y sigue teniendo una colonia que es Malvinas. Y Malvinas se ha vuelto más importante que antes, sobre todo, como decíamos antes, por el descubrimiento de petróleo, de hidrocarburos, ¿no? Por la importancia de la pesca. Y es interesante porque la ONU, en su momento, hubo una resolución, la 2065 de 1965, que estableció que era una cuestión colonial. Fue también importante la creación de la ONU como un espacio para impulsar la descolonización.
Ojo que esas descolonizaciones, hubo muchas descolonizaciones truchas, ¿no? Como por ejemplo Puerto Rico, muchas de las islas del Caribe que en realidad no están descolonizadas, como Martinica, Guadalupe. Pero la ONU instó, digamos, al proceso de descolonización en Malvinas, y eso nunca Inglaterra se quiso sentar a negociar seriamente eso, ¿no? Y mucho menos después de la guerra, y mucho menos después del encuentro, digamos, de hidrocarburos y la importancia todavía más económica, digamos, de la isla, ¿no? Entonces, hay que entender Malvinas no solamente en su importancia para la Argentina, sino su importancia regional, su importancia histórica. No, estamos hablando del que fue el principal imperio de la historia y que sigue siendo una potencia imperial y que sigue jugando un rol enorme, por supuesto, a nivel global. Sí, y a lo largo de todos esos periodos de invasión y colonización, una potencia que violó los derechos humanos y cometió, no sé si usar el término genocidio, porque es una palabra... Totalmente, sí, usalo, Pablo, sin miedo, por supuesto. Bien, bueno, a lo largo de todo el mundo y del continente americano, y hoy Inglaterra es el que se pone en el lugar moral de, por ejemplo, votar contra Rusia para expulsarlo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en una hipocresía absoluta. Es que lo más trágico es eso, y lo más trágico es que haya sectores argentinos que se presten ese juego, digamos, o que forman parte de eso, planteando justamente, ¿no?, que nosotros somos invasores, digo, ¿no? Es un disparate que la autodeterminación de los pueblos, no van a venir a hablar a nosotros autodeterminación de los pueblos, o sea, un imperio, ¿no? Y son, como decía Arturo Jauretche, un pensador nacional popular argentino muy importante, son cipayos. Estas figuras políticas y periodísticas son meramente cipayos que trabajan en función del imperio. Acá hay algo que vale la pena subrayar absolutamente, el rol de los distintos gobiernos. Los gobiernos de la Argentina históricamente ha mantenido su demanda, ¿no?, por la descolonización y la recuperación de las Islas Malvinas, pero cada gobierno ha tenido sus bemoles. Y hubo un proceso de desmalvinización muy intenso. El gobierno de Carlos Saúl Menem, el gobierno neoliberal, fue vergonzosa la relación que mantuvo. Toda la década del 90 fue muy, muy vergonzosa. Hubo toda esta idea de que, bueno, acercándonos, cooperando, digámoslo mal y pronto, chupando las medias, tal vez en algún momento podía haber algún acercamiento, pero todos esos acercamientos fue entregar, en definitiva, recursos, soberanía y mejorar las condiciones de Inglaterra. Y realmente la época de un cambio verdadero, importante, fue la época de Néstor y Cristina Kirchner, ¿no? Ellos efectivamente fueron quienes impulsaron una política verdaderamente soberana, de recuperación de la soberanía de las Islas Malvinas, con muchas políticas, tanto culturales como el museo, la creación del museo, como políticas regionales, políticas diplomáticas, ¿no?, llevando adelante una gran acuerdos regionales en América Latina, en África, en Asia, ¿no?, buscando que Malvinas no sea solamente una causa argentina, sino que sea una causa de América Latina y del tercer mundo. En su momento más es importante porque durante la guerra muchos países latinoamericanos se solidarizaron, ¿no?, como Perú o como Cuba, ¿no?, que se solidarizaron con la causa argentina de Malvinas. Pero eso después cambió totalmente con la época de Macri. Hubo un retroceso gigantesco. Macri constantemente planteó muchas veces que Malvinas sería un costo más que algo importante. La propia Patricia Bullrich, que es actualmente la presidenta del partido de Macri, el PRO, ha dicho que las islas son de Inglaterra, ¿no? Entonces, ese es el tipo de oposición que hay, digamos, ¿no? Son sectores, como decía Arturo Jauretche, que son en realidad cipayos, que trabajan para Inglaterra, que sigue siendo un imperio. Hablamos de Malvinas, fuera de agenda, fuera de fecha, porque es un tema que trasciende y atraviesa todo el calendario político, y lo hablamos también en clave latinoamericana. Juan habla del apoyo de ciertos países de la región. Bueno, hoy por hoy el consenso sobre Malvinas como una causa no solo argentina, sino latinoamericana, es muy grande en toda la región, pero bueno, en los foros internacionales el poder de veto lo siguen teniendo las grandes potencias, por eso queda como algo más simbólico que otra cosa, aunque esa unidad latinoamericana sobre determinados ejes, más allá del color de los gobiernos transitorios, creo que es un sentir más de los pueblos que de los gobiernos que van pasando, es un eje de unidad, ¿no? Malvinas une a América Latina, desde México hasta la Argentina, desde los Andes al Atlántico, más allá de los Bolsonaro o de los Piñera o de los Macri que pasen por los distintos países. Sin duda, es una demanda, es una consigna de los pueblos en la Argentina y en América Latina, que está muy viva. Nos recomienda siempre, Juan Francisco, películas, libros que nos ayudan a seguir esta mirada histórica que les das vos en el programa a los distintos temas, de Malvinas y o del colonialismo británico. ¿Qué nos recomendás?
Bueno, hay mucho, pero se me ocurría, hay un libro chiquito, pero está bueno, de un autor uruguayo, que algún día podríamos hablar especialmente de él, que se llama Vivian Trías, un autor uruguayo que fue secretario general y diputado también secretario general del Partido Socialista Uruguayo. Fue maestro de Eduardo Galeano, tiene una obra muy importante y tiene un librito lindo que se llama El Imperio Británico. Hay que encontrarlo en librerías de usados, pero que vale la pena. Y ahí, bueno, sobre Malvinas se ha escrito muchísimo, por supuesto. Hay un libro reciente de un compañero, amigo, colega, que se llama Luis Weiner. El libro él lo coordina, es un libro colectivo donde han escrito muchas figuras como Alicia Castro, ex embajadora argentina ante Inglaterra, una gran malvinera. El libro se llama Malvinas en la geopolítica de América Latina, ¿no? Un libro muy valioso que vale mucho la pena, que ha sido publicado y editado por el Centro Cultural de la Cooperación también. Y como decíamos antes, América Latina tiene múltiples heridas coloniales, ¿no? Múltiples heridas coloniales, pero hay heridas coloniales directamente abiertas, o sea, el colonialismo explícito sigue, y una de ellas es Malvinas. No es la única, pero es una de las más importantes, por lo menos para el caso de la Argentina. Juan Francisco Martínez Pería, historiador del Centro Cultural de la Cooperación de Buenos Aires, de Argentina. La historia en al carajo. Gracias, compañero, como siempre. Gracias, Pablo. Gracias a toda la audiencia. Nos estamos viendo la semana que viene. Un gran abrazo. Twitter, Facebook, Instagram, las redes sociales de Al Carajo. Para los comentarios y la comunicación, seguimos con más noticias, política y música de América Latina y el Caribe. Al Carajo. Una crónica de la región. Al Carajo. Al Carajo. Identidad, música y cultura de América Rebelde. Seguimos. Noticias, música, cultura. Tú nos dices que debemos sentarnos. Y también los platos, la gastronomía de nuestra América en Al Carajo. Es la hora de comer y vamos a comer una comida chilena. Se trata del delicioso charquicán. El charquicán es un clásico de las temporadas invernales. En Chile comienzan ya los primeros fríos, por lo tanto ya se empieza a cocinar el charquicán. Es conocido como el plato más chileno de todos los platos nacionales. El origen del plato se remonta a la época precolombina y nació en el sur de Chile. En esa época se preparaba solo con papas, zapallo y charqui de guanaco. Con los años se fueron agregando los diferentes tipos de condimentación y se lo termina conociendo como se lo consume hoy. Todos los callados, todos los omitidos, Les cuento un poco cómo es que se prepara. Pelar 3 papas grandes y cortarlas en cubos. Cocinarlas junto a una taza de zapallo también cortado en cubos durante 20 minutos en agua tibia con sal. Aparte, cocer en una olla con agua tibia durante 5 minutos un surtido de choclos, porotos verdes, arvejas y zanahoria. Mientras tanto, en una sartén, poner 3 cucharadas de aceite y freír ahí media cebolla y un diente de ajo picados. Luego, agregar 750 gramos de carne vacuna molida o en trozos pequeños. Condimentar con orégano, ají, pimentón rojo, sal y pimienta a gusto. Además, agregar hojas de albahaca finamente picadas. Finalmente, se agrega media taza de salsa de tomate. Mezclar todo muy bien y cocinar por aproximadamente 2 minutos más. Una vez lista las papas y el zapallo, retirar un poco el agua de cocción y molerlas. Agregar las verduras cocidas más el sofrito de cebolla con carne y unir todo en forma muy cuidadosa. Servir idealmente con un huevo frito encima. A disfrutar nuestra comida chilena. Pisoteo, colonización, Matías, Catrileo, Gualmapu. 1000 veces venceremos, del cielo al suelo y del suelo al cielo vamos. Caballito blanco, vuelve pa' tu pueblo. No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego. Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos. Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo. La niña María no quiere tu castigo. Se va a liberar con el suelo palestino. Somos africanos, latinoamericanos. Somos
Y la ruta de este capítulo número 6 del 2022 de Al Carajo continúa con el contacto con las radios campesinas y comunitarias de América Latina, con las noticias directamente desde el territorio. Ahora nos vamos a Ecuador con el compañero Carlos Ramírez, comunicador de la red Corape, y las novedades de la lucha de los docentes y las docentes contra las medidas de ajuste del gobierno de Guillermo Lasso. A través de una rueda de prensa realizada por la dirigencia de la Unión Nacional de Educadores, UNE, anunciaron la convocatoria a una nueva jornada de movilización y protesta, exigiendo al gobierno que se dé paso a la equiparación salarial para los docentes del magisterio y otras necesidades de este gremio. Su presidenta, Isabel Vargas, detalló estas necesidades que atraviesa el sector de la educación. El magisterio nos movilizaremos a exigir que se nos explique cuál es la propuesta por parte del presidente de la República en el tema de la equiparación salarial. Pero también nos mueve el presupuesto para la educación, que este año tenía que llegar al 4.2%, sin embargo se le aportó apenas el 3.11%. También la ejecución de la ley, toda vez que no se está cumpliendo con los plazos inclusive que están establecidos en las reformas que fueron ratificadas con la Corte Constitucional. El 24 de marzo, el Ministerio de Finanzas iba a entregar una propuesta de cómo cumplir con la equiparación salarial, luego de que la Asamblea Nacional envió sus textos. Han pasado varios días y el gobierno, a través del Ministerio de Finanzas o a través del Ministerio de Educación, no se ha comunicado, no ha informado. También habló sobre los tiempos que tienen para que la Corte Constitucional se pronuncie sobre este tema. La sentencia de la Corte fue emitida el 11 de agosto del 2021. Inmediatamente se daban 6 meses para que el IES y el Ministerio de Economía entreguen sus respectivos informes. Inmediatamente, una vez que se entregaron esos informes, la Asamblea tenía 30 días para subsanar o ratificarse. La Asamblea lo que hizo fue modificar los artículos. Esos textos ya modificados han sido enviados al Legislativo. Fueron enviados a partir del 13 de marzo, que se venció el plazo a la Asamblea Nacional. El presidente recibió esos textos, es más, el 15 de marzo del presente año. De ahí, el presidente tendría aproximadamente 30 días para pronunciarse sobre el tema de la equiparación salarial. Caso contrario, entraría en registro oficial. La dirigencia manifestó que esta movilización se realizará hasta la presidencia de la República en la ciudad de Quito, en donde esperan ser recibidos por representantes del gobierno, y anunciaron además que se mantendrán en movilización permanente. Reporte de Carlos Ramírez desde Ecuador, vía Red Corape, colectivo de comunicación, docentes en lucha contra las medidas neoliberales de Guillermo Lasso. Ahora, contacto con Panamá, en Al Carajo, desde la provincia de Veraguas, cobertura sobre el foro público contra la apertura de un proyecto minero en el territorio. Participaron los pobladores de la región. Lo cuenta Olmedo Carrasquilla, periodista de Radio Temblor, desde Panamá. Aproximadamente unas 900 personas de comunidades campesinas de la cuenca del río Santa María en la República de Panamá, junto a organizaciones ambientales de derechos humanos, gremios docentes, de profesionales, de mujeres y ciudadanos de la provincia de Veraguas, como representantes de organizaciones de otras provincias como Chiriquí, Cocle y la región de Azuero, rechazaron enérgicamente el estudio de impacto ambiental de la apertura de la mina de Remance en el foro público convocado por la promotora Greenfield Resources en la Casa Comunal de La Gorda, corregimiento de Remance. En décadas pasadas, dicha mina fue un fracaso, carente de planes de contingencia, causando contaminación y no hizo las reparaciones de los daños ocasionados, provocando el cierre de la mina por mala administración. El actual estudio de impacto ambiental contiene un sinnúmero de irregularidades que afecta directamente el agua y la salud pública. Escuchemos declaraciones de distintos representantes de las comunidades de San Francisco en oposición a la apertura de la mina de Remance. Me gustaría que el Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente tomaran nota de todo lo que aquí se está expresando y que lo tomaran no solo en la escritura, sino que lo viertan en conocimiento propio y lo hagan a ápices de operatividad laboral, porque aquí la población que está aquí le está demostrando a los señores concesionarios que hay una oposición firme
en contra de la mina de Remanse y cualquier minería en la cuenca del río Santa María. No he escuchado de los sustentadores de la concesión responder a las palabras científicas del profesor Evidelio Adames, ni del ingeniero Ramos, que hablaron con palabras profesionales, porque acá en la otra esquina hay un equipo que se burla del personal campesino, que es su propia gente, que es su propia comunidad, que tiene y está defendiendo de sus derechos aquí en este escenario. Y eso es un irrespeto. Seamos un poquito solidarios, por lo menos respetemos, y mucho menos a los extranjeros que vengan a irrespetar al panameño en su propia tierra. Es importante enfatizar que el estudio presentado no cumple con ninguno de los presupuestos señalados en la Ley Normativa Ambiental panameña, así como no representa temas de relevancia para la comunidad, los mecanismos para manejarlos, las limitaciones y probables dificultades que se generen producto de la actividad minera, ni establece un análisis completo como una evaluación compleja de las medidas de manejo y mitigación. Este proyecto extractivo minero atenta contra la seguridad hídrica, ecológica y alimentaria de la región, ya que la cuenca del río Santa María beneficia además a otras provincias como las de Coclé y Herrera. Razones por las que campesinos se movilizaron desde distintos corregimientos del distrito de San Francisco, Santa Fe y Santiago, con un despliegue de actores sociales locales como educadores, pequeños comerciantes, médicos, transportistas, entre otros, que han manifestado su total oposición al proyecto de Remanse, que aún sus secuelas al ambiente y salud de los campesinos persisten. La sociedad civil veragüense y organizaciones socioambientales se mantienen en vigilia y exigen respeto a la naturaleza, al río Santa María y a la vida. Agradecemos al Grupo en Defensa del Río Santa María y al Movimiento Panamá Vale Más y Minería por la colaboración en el proceso de cobertura a este foro en oposición a la apertura de la mina de Remanse en la provincia de Veraguas. Se despide su amigo y servidor Olmedo Carrasquilla Águila de Radio Temblor Internacional. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Ya seguimos con más voces informativas de América Latina. Será después de una nueva parada musical. En esta oportunidad, el destino es Perú, el país sudamericano que está atravesando un momento político muy difícil, de lo cual seguiremos informando en el programa. Pero en esta oportunidad, las voces peruanas las traemos a través de la música. Se trata de un dúo, se hacen conocer simplemente como Alejandro y María Laura. Mavi nos cuenta sobre su propuesta artística y también su mirada política. Este dúo de músicos peruanos nace en 2009 y comienzan a hacer música juntos, versionando canciones de distintos géneros y colaborando en composiciones de diferentes músicos. Llevan ya 3 discos de estudio grabados desde su carrera, desde el comienzo de su carrera hasta 2017. En los últimos años aportaron una serie de sencillos que tienen un estilo característico del indie pop folk. Para darle a mi familia un techo y una salida. Escuchamos esta canción editada en 2021, es un sencillo que habla mucho de Perú, pero también de la efervescencia social y política de nuestro continente en un contexto post-pandemia. Les dejo Algo tiene que estar mal por Alejandro y María Laura. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. Puedo darme el lujo de hacerme vieja para descansar. Me voy sin hacer mucho ruido y cuando regreso ya se han dormido. Te cambio mi sueño
no sea mía. No pienso ser parte de esta mentira. Yo quiero ser alguien que inspira y respira. Me voy con el alma encendida a recuperar mi vida, a pedir que me abran la puerta que para ti siempre estuvo abierta y no te das cuenta, y no te das cuenta, y no te das cuenta. Un poco de bulla para que despiertes. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. Que tú logras con poco esfuerzo a mí me está tomando el alma y el cuerpo. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. El que la sigue no siempre la consigue, el que trabaja menos es el que más recibe. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. Dime dónde naciste, la hiciste o no la hiciste. Unos que la disfrutan y otros que la resisten. Algo tiene que estar mal, algo tiene que cambiar. Y no me doy cuenta. Algo tiene que estar mal, se llama la canción que escuchamos en Al Carajo, el dúo Alejandro y María Laura de Perú, contando los dolores de este país en plena crisis social, en convulsión política, no solamente ahora, en esta coyuntura del gobierno de Pedro Castillo, sino en los últimos años y en las últimas décadas, sin dudas, con un sistema político inmanejable y una sociedad partida en dos y descreída de los políticos. Algo tiene que estar mal, dice la canción, y en efecto, esa es la realidad de Perú en este caso. Ahora nos vamos a Honduras, en la continuidad informativa de Al Carajo, la condena al golpe de Estado del 2009, la amnistía para la liberación de los presos políticos y la creación de una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, contempladas en una ley, la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho, impulsada por el flamante gobierno de Xiomara Castro, por Memoria y Justicia y para que los hechos no se repitan. La periodista Elena Borjas amplía desde Radio Progreso de Tegucigalpa. Tras un largo debate y condena por las violaciones a los derechos humanos y el orden democrático, el Congreso Nacional aprobó la Ley para la Reconstrucción del Estado Constitucional de Derecho y para que los hechos no se repitan. El capítulo 1 de la ley contiene una condena al golpe de Estado de 2009 y declarar oficialmente la plaza pública Isi Obed Murillo en memoria de las víctimas. Para el diputado Harry Dixon Herrera, la aprobación es un acto de justicia. Era algo que le debíamos a la sociedad hondureña, un golpe de Estado totalmente ilegal, aunque no hay golpes de Estado legales, pero que aquí en el Congreso Nacional se pretendió legalizarlo con sendos decretos donde se destituyó a un presidente de la República legalmente electo sin tener este Congreso Nacional las facultades necesarias para hacerlo. Yo creo que el derogar estos decretos nefastos, el condenar el golpe de Estado, el reconocer o ratificar el Tratado de Cartagena o el Convenio de Cartagena, el nombrar ya oficialmente la Plaza Isis Obed aquí por el Toncontín, yo creo que marca un antes y un después en la política hondureña. La Ley para la Reconstrucción del Estado establece la amnistía para la liberación de los presos políticos y los presos de conciencia, la cual debe ser aplicada de forma expedita, explica la diputada Silvia Ayala, presidenta de la comisión dictaminadora.
No va a ser un cheque en blanco para que cualquier persona que esté sindicada a la comisión de un acto delictivo o de un delito pueda haberse beneficiado. Aquí está establecido claramente que tiene que tener una validación de tener la connotación de persecución política. En segundo lugar, que va a ser con el acompañamiento del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos, que tanto a nivel nacional como internacional está acreditado que ha sido si no la que más, una de las organizaciones que más acompañamiento ha dado desde el momento de la detención a muchas de las personas que han sido judicializadas, que todavía en este momento se encuentran enfrentando procesos criminales, no solamente como nuestros compañeros y compañeras de Guapinol. Con esto y con el decreto de amnistía, de oficio deberían de proceder la mayoría de los miembros del Poder Judicial, pero en caso de que no lo hagan, los apoderados o apoderadas de los encausados pueden presentar esto, y con el solo hecho de presentarlo pues van a ser beneficiarios de este decreto de amnistía. Estas personas no van a poder volver a ser juzgados ni perseguidos por estos mismos delitos que se les han imputado y que, como hemos dicho, ha quedado demostrado que son motivados políticamente. Además, la nueva ley ordena la creación de una Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad con asesoría de la Organización de las Naciones Unidas. El abogado y diputado Ramón Enrique Barrios detalla que la comisión, que será solicitada por el Poder Ejecutivo, tendrá amplias facultades de investigación. Porque uno quisiera que su institucionalidad fuera la que juzgara los actos de corrupción de los hondureños y las hondureñas. Lamentablemente habrá que reconocer que nuestra institucionalidad ha sido débil, que en este Congreso Nacional se crearon leyes de impunidad y que tuvimos una fiscalía que no fue capaz de superar esa impunidad. Así que me parece que hoy hemos dado un paso importante acompañando a la presidenta para que en este momento se ponga inmediatamente en la creación de esa misión internacional. La ley para la reconstrucción del Estado constitucional de derecho y para que los hechos no se repitan fue aprobada con la dispensa de 2 debates. Un reporte de Eleana Borjas Coello. Gracias a Radio Progreso de Honduras, la mítica radio comunitaria del Centro de América, parte de ALER, la Asociación Latinoamericana de Enseñanzas Radiofónicas, compartiendo información en esta vuelta por los diales del continente en Al Carajo. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Es bonita y la verdolaga por el suelo. Bonito como se riega y la verdolaga por el suelo. Ay, cómo se 6. por el suelo. Ay, ella es bonita. Otra cosa que nunca supimos fue su edad. Cuando la conocimos, cuando la conoció Emilio, tenía 18. Yo la vi por primera vez a los pocos meses, 2 o 3, y me dijo que tenía 20. Después le oímos decir que 22, que 25, después otra vez que 18. Y así se la pasaba, cambiando de edad, como de ropa y como de amantes. ¿Cuántos años tenés, Rosario? ¿Cuántos me pones? Como unos 20. Eso tengo. La verdad era que sí aparentaba todos los años que mentía. A veces parecía una niña mucho menor de los que solía decir, apenas una adolescente. Otras veces se veía muy mujer, mucho mayor que sus 20 y tantos, con más experiencia que todos nosotros. Más fatal y más mujer se veía Rosario haciendo el amor. Al Carajo. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Mavi Sosa, en la última lectura, otro pasaje de Rosario Tijeras, la novela colombiana, nuestra selección literaria en Al Carajo. Mavi, muy protagonista en este episodio, además de los libros, trajo sus comidas latinoamericanas y le puso música al programa también en esta oportunidad. Otro protagonista fue Juan Francisco Martínez Pería, con la historia.
más los compañeros y compañeras de las radios comunitarias, populares y campesinas de América Latina y el Caribe, con los reportes directamente desde los territorios, con la información. Gracias a cada una de las radios, gracias también a los compañeros y compañeras de ALER, la Asociación de Enseñanzas Radiofónicas con sede en Quito, Ecuador, de quienes compartimos mucho material en cada emisión en esta temporada número 13 de Al Carajo. Mi nombre, Pablo Daniel Ovín, en la conducción y producción periodística de este capítulo. Fue la emisión número 6 del 2022. Acá la cerramos para reencontrarnos en la que viene, en el aire, en una semana, mismo día, misma hora y mismo dial que en esta oportunidad, en las redes y en las plataformas, YouTube, iVoox, Twitter, Instagram, Facebook, en cualquier momento que ustedes elijan. Se terminó el 6º del año de Al Carajo. Nos reencontramos en el próximo programa. Será hasta entonces. Con soles de primavera, comandante, para plantar la bandera, comandante, con la luz de tu sonrisa, tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde espera la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara, de tu querida presencia, comandante Che Guevara.